Buenas noches, chicos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Les parece unos minutitos y empezamos, por favor?
Se instala audiencia de una norma que estoy promulgando ahorita, está en un... Revisando eso, tenemos fecha. Ok, chicos, buenas noches. A los que no nos hemos saludado, pues no sé si ha entrado alguien más. No estaba viendo la pantalla todo el rato, pero a ver. Está cargando todavía la lista. ¿Me avisan si se me escucha bien? ¿Si está suficientemente fuerte? ¿Cómo estoy? Sí, Hola, doctorita, buenas se le noches, escucha. ¿se le escucha Se bien? escucha bien, doctora. Ok, chicos, gracias. A ver. Ya, ¿se acuerdan? Retomemos rapidito. Voy a tratar de abrir el tema de la evaluación y ojalá podamos entrar en materia, pero espero. Tengo una esperanza muy grande en el pecho que lo logremos. A ver, cacho, estoy abriendo. Ya, ¿se acuerdan que yo les había propuesto que obviamente veamos la evaluación diagnóstica de una forma más rapidita, ¿no? O sea, no la veamos paso a paso, ya que creo que algunos me dijeron que sí, que no había dudas, ¿no? En las anteriores preguntas, pero sí una parte yo necesito que se acuerden o por lo menos tengan siempre en consideración. Estábamos hablando del tema de la retroactividad, me acuerdo. Entonces, lo que yo les decía es que sí, que se entienda bien esto del 123 y si hubiera dudas al respecto. Mm, ay, ¿dónde es? Entonces, no sé si se acuerdan la discusión o lo que con la idea que yo les había dejado del 123. ¿Se acuerdan de qué estábamos hablando? Aquí está. ¿No? ¿Nadie? Doctora, Marquito. sí, más o menos, lo que yo recuerdo es lo que nos estaba indicando usted de que la norma es siempre irretroactiva, no es retroactiva. Ahora pueden haber excepciones, ¿no? Cuando sea beneficiosa para el imputado, que puede ser, retroactiva. Exacto. Eso es lo que no hay que perder nunca de vista, no tener confusión alguna, Marquito. En la esencia de la norma es irretroactiva. Sé que esto pueden parecer conceptos muy básicos, ¿no? De intro. El problema es que si no los tienes bien fundados, pasan cosas como han pasado con el 123 y ahí quiero llegar ya en una discusión mucho más profunda con ustedes como ¿por qué es importante, chicos? No porque, ay, manejemos el tema de retroactividad, sino porque tiene directa relación con temas de corrupción, lo que a su vez tiene directa relación con procedimiento penal, porque como ustedes saben, los delitos de corrupción en procedimiento penal también tienen particularidades. Son como una excepción, así como cuando uno escucha, no ve, el tema de violencia
contra la mujer, sí, tiene una normativa específica, ¿no? Entonces, tenemos la misma preocupación en el tema de delitos de corrupción. Por eso esa relación, ¿sí? De ahí viene la preocupación, no porque ahorita queramos dominar estos tres institutos, no, sino que, como les comento, tiene esta relación debido a la última parte de la redacción. Ya habíamos dicho que la primera parte no tenemos problema, porque lógicamente es una parte clásica. Me refiero a esta que está acá antes, es totalmente clásica, ¿no? Nos dice la ley es irretroactiva, en materia laboral excepcionalmente se puede aplicar de forma retroactiva, en materia penal cuando beneficia al imputado, eso lo sabemos, ¿no ve? Por eso es que se dan a veces cuando se cambian los delitos, se bajan las penas de algunos delitos, siempre se da esta figura porque los abogados solicitan la aplicación retroactiva de una norma. ¿Por qué? Porque está en beneficio de la persona procesada. Entonces, obviamente, si yo estoy, como les decía, no sé si les he dicho, pero si yo estoy procesado por robo y estoy cumpliendo 3 años, me han dado 3 años, estoy en mi segundo año y la norma que sale una nueva dice que es un año, tranquilamente yo puedo pedir se me aplique de forma retroactiva la norma porque me beneficia, o sea, ya no tengo que cumplir mis 3 años, ya me tengo que salir porque obviamente el Estado ha considerado que el robo ya no es tan importante, digamos. Entonces ahí se dan cuenta que es un ejemplo de aplicación retroactiva de la norma. Entonces, la retroactividad y la ultraactividad son excepciones a la norma, lógicamente, y el marco de acción, la única permisibilidad, la única posibilidad de aplicar de forma retroactiva una normativa es en el marco de la favorabilidad. Ustedes se acuerdan que tiene que ver con el principio de legalidad, ¿no ve? Entonces, hasta ahí son conceptos que ya ustedes conocen, todos sabemos. Como les digo, el problema viene a ser en la segunda parte, cuando hablamos de materia de corrupción. A ver, permítame, ya cargó este temita. Ariel. Ariel, ¿estás? Sí, doctora. Ok, el marco está. Hernán. Sí, doctora. Ok, Mari. Presente, doctora. Ok, David Flores. Presente, doctora. Ok, Nelson Flores. Presente, doctora. Miguel Flores. Buenas noches, doctora. Miguel, ¿qué? ¿Quién eres, Miguel? Soy el nuevo alumno, doctora, en su clase. Esto es fijísima. ¿Por qué? Contame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué recién estás aquí? Pasa, doctora, de que tuve problemas con el tema de mi inscripción en principio y Ujú. no he podido terminar de hacer la habilitación correspondiente porque estaban esperando, según me decía el doctor Dip, una autorización de Cochabamba y eso ha ido retrasando y no me podían habilitar en la plataforma a raíz de ese documento. Qué macana, pucha, ni modo, a ponernos al día, Miguel, bienvenido. Estamos ya medio tratando de correr un poquito, entonces te subes al micrito, porfa, porque te cuento que estamos medio atrasados, porque hemos tomado una evaluación diagnóstica y bueno, no nos ha ido tan bien y estamos viendo que hay algunas cositas que hay que repasar. Hemos tratado de hacer eso, pero realmente ya estamos tardando mucho. Entonces ahorita estamos ya tratando de cerrar como sea eso. En eso andamos, te cuento. O sea que para tu suerte, no vamos a entrar en materia si quieres verlo así todavía. Ya, doctora, me voy a subir al micro y desde luego no me bajo del micro. Hecho. Más taxi, ya, no tan lentito. Al taxi mejor. Ok, bienvenido Miguel. Vivian, Muchas gracias. ¿por qué? Vivian, Doctora, buenas noches. hola Sí, sí, buenas noches. Rafaela, buenas noches. Rafaela, Presente, Doc. hola Rafaelita, Panoso, Pamela, Presente, doctorita, muy buenas noches. igual a Jovi medio se quería chachar, así estaba, pero creo que ya ha vuelto al camino. Gabriel Romero, él sí ya fue, ¿no? ¿En dónde andará el Gabriel? Listo, gracias. Ok, entonces, a ver, volviendo al tema, como les decía, ¿cuál es la parte conflictiva? Que si ustedes se dan cuenta, aquí habla en materia de corrupción, o sea, es una tercera excepción a la irretroactividad.
si quieren, ¿no ve? Uno es materia laboral, trabajador, trabajadora, otra sería materia penal, beneficio imputado, imputada, y otra sería corrupción, que siendo correctos, porque también aquí lo dice sancionar los delitos, como ven acá, eh, también es materia penal. Entonces, desde ahí estamos muy mal en el 123, ¿no? Porque, o sea, seguimos hablando de materia penal. Pero bueno, si se dan cuenta, es como una tercera excepción, si ustedes quieren, para no pelearnos con el tema de sintaxis y demás cosas. Y esta excepción está enmarcada para, o sea, puesto para poder investigar, procesar y sancionar delitos. Entonces, la pregunta es, ¿esta retroactividad se puede entender que está establecida en marco de la favorabilidad? Si yo te estoy diciendo que te puede investigar, sancionar. Ahora se entiende lógicamente que esta norma ha tenido pues todo un respaldo, es evidente, ¿no? La Constitución, que la lucha contra la corrupción, que no podemos dejar que los ladrones de antes sigan con la plata, algo hay que hacer, pero realmente ha sido una equivocación, ¿no? Legal, y eso ha sido también delicadamente o disimuladamente advertido por el Tribunal Constitucional, porque ustedes, obviamente, como a veces pasa, estas aberraciones, estas equivocaciones en la norma son pues objeto posteriormente de amparos, de revisiones, ¿no? Por parte de abogados. Y eso que ha pasado con el 123. Entonces, yo quiero ya darles la versión resumida porque obviamente al estudiar derechos y garantías y estudiar más a fondo el tema de legalidad con esta introducción, sí vamos a ver la 770, esta sentencia constitucional que tal vez ustedes ya la conocen, pero la vamos a ver a fondo. Pero lo único que hasta aquí tenemos que sí estar bien, digamos, seguros, chicos, es en los conceptos de irretroactividad, retro y ultra, ¿no? Entender cómo, a qué nos referimos con el marco de favorabilidad y sobre todo entender el párrafo del 123, ¿no? Que muchos lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero realmente verlo con comas y todo realmente es diferente. ¿Sí? Entonces, lo que yo les digo que se ha advertido, y no sé si ustedes también pueden hacerlo, si están de acuerdo, es que al tratar de regular este último párrafo, por más legítima pretensión que haya sido la pretensión o la intencionalidad, digamos, es una retroactividad perjudicial, porque la investigación, el procesamiento y sanción, en realidad no hay forma de verlos de forma beneficiosa, ¿se dan cuenta? O sea, no sé cómo te puede beneficiar una investigación, un procesamiento y una sanción, ¿no? Entonces, ahí estamos ante una retroactividad que no se puede defender que sea en el marco de la favorabilidad. Hasta ahí podemos, llegamos y vamos a ver cuando ya entremos, ojalá hoy día en temas de derechos y garantías, vamos a ver de forma específica cómo la 770 ha modulado el 123, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Porque si entendemos la discusión hasta ahorita estamos muy bien. O sea, la observación, no sé si la comparten. ¿Se entiende el problema o los conceptos? Sí, Sí, doctora. doctorita. ¿Ok? ¿Comparten el criterio? ¿No? ¿Sí? Y Ay, David, sí, ok. Sí, doctora, como usted misma dice, dentro del marco constitucional no se está respetando el principio de favorabilidad con este último párrafo, porque no está siendo favorable a la persona, sino está siendo más favorable a lo que es el Estado y no así las garantías personales. Claro, y ahí entras en el terrible problema que tenemos todos, ¿no? ¿Cuál es el bien principal, ¿no? ¿El colectivo, el individual, ¿no? O sea, esto tiene que hacer, se ha hecho porque la corrupción es importante para el país, se tenía que hacer esto porque, como les digo, no se podía dejar a gente que siga disfrutando de lo que ha robado. Como les digo, la pretensión es y muchas cosas en derecho tienen pretensiones legítimas, pretensiones, pucha, bien justificadas, pero eso no nos permite, creo yo, vulnerar realmente conceptos, bases que tienen una razón de ser, ¿no? Entonces no es nomás
meterle y después lo arreglamos, ¿no? Creo yo. Entonces, eso yo creo que es importante tener claro como abogados, ¿no? Entender los fundamentos, ¿no? De por qué existe algo o a qué responde. ¿Sí? Entonces, es importante para ustedes el discutir siempre o cuando estén procesando ustedes casos y tengan problemas con normativas, sobre todo en materia de corrupción, por más que quieran, no van a poder alejarse, queridos chicos, del 123 y de la 770 y toda la jurisprudencia. Eso tiene que estar muy, muy claro para ustedes. Tengo un problema de vigencia, no sé si me aplica, no me aplica, la puedo aplicar hacia atrás, a ver cuándo ha cometido mi delito mi cliente, su delito el cliente, mi cliente, perdón, puedo, no puedo, ¿qué ley? Y peor si se ponen a pensar con lo que les comento siempre, ¿no? La ley 1390, ¿no ve? Del año pasado, que es de fortalecimiento. Si ustedes tuvieran un caso, tendrían que estar muy claros en esto, por ejemplo, ahora en decir, pucha, le aplica la 1390, no haber ha cometido el delito meses antes, pero aplica hacia atrás, cómo se regula el 123? Para eso tienen que conocer la 770 y todas las implicaciones. De ahí, no sé si me entienden la connotación práctica de procesamiento. No se trata de una discusión doctrinal, no se trata de, a ver, repasaremos estos conceptos, qué dice la teoría, no, se trata de realmente conflictos prácticos, de qué realmente aplica, no aplica, pucha, ahora hay tipos penales gravosos, eso le podrá aplicar a mi cliente si el 123 dice eso, lo podrán procesar por un incumplimiento de deberes, digamos que ahora es 10, siendo que cuando era cometido la conducta era 5 máximo, ¿no? Entonces se dan cuenta todas esa clase de preocupaciones. Siempre ustedes tienen que tener clara la aplicación espacial de la norma, ¿ya? Volviendo, como les digo, vamos a complementar la visión o la intención de solución tibia, según yo, ¿no? No solo yo, pero tibia, yo concuerdo con muchos de que el Tribunal Constitucional, pues, como a veces hace y le gusta, no da una solución directa al tema, ¿no? También hay que entender que bien complicado que declare inconstitucional un artículo de la Constitución, ¿no? Eso nos traería también un problema grande, ¿no? Entonces, eso es lo que importa y que me importaba que ustedes recuerden con el tema de vigencia espacial, ¿ok? ¿Hay alguna otra duda en alguna otra pregunta que ustedes no sepan o no estén ubicados, por ejemplo, en dónde encontrar la respuesta, por decirles? Los escucho, queridos chicos, den una lectura en pantalla mientras yo busco la presentación de una vez para si podemos entrar en tema y si no, pues obviamente contestamos cualquier duda que tengan al respecto. Ay, perdón, se las cambié. ¿Ok? Entonces, miren, si se dan cuenta, todas estas preguntas, aunque sí un cachito desordenadas, lo tengo que reconocer, creo yo, a ver, creo que no tanto, responden a la base mínima, queridos chicos, que ustedes tienen que recordar para poder hablar de procedimiento penal, ¿no? Es evidente que no es la primera vez que lo están haciendo, por eso es que abajo tenemos todo esto que ya les he dicho la próxima vez. Vamos a ver, miren, para que queden tranquilos con el contenido. Todas estas preguntitas ya corresponden a procedimiento penal. Ya no las vamos a responder específicamente ahorita, sino, como les digo, tenemos que ya un poquito correr con el tema ya en el avance, ¿sí? Obviamente también fijas las vamos a tener que tocar todo el tiempo porque son principales. Si quieren, hasta ahí. Entonces, ahí estas preguntitas las vamos a repasar en materia. El tema de garantías, principios, ¿no? Hasta acá.
siempre es una materia importante, o sea, me refiero a que siempre va a ser motivo de revisión y eso, por ejemplo, constituye uno de los principales temas en los que tenemos que ser mucho más incisivos. Entonces, esto también no se preocupen, vamos a repasarlo, ¿ya? De acá, si se dan cuenta lo que es derecho penal, decir las áreas o que hemos hablado de las primeras clases, de distinguir entre los derechos, más que todo, queridos chicos, importantísimo distinguir entre materia sustantiva y adjetiva, más que todo para relacionar la aplicación de la norma, es vital. Si ustedes quieren acá vigencia, fuentes, que creo que hemos hablado un poquito, vigencia espacial y retroactividad, todo, hasta acá es lo que generalmente, obviamente, se estudia en Derecho Penal 1, por decirles, ¿no? Clásicamente. En la U tengo entendido que, en nuestra U tengo entendido que le meten también teoría del delito, ¿no ve? Por eso se ve en Derecho Penal 2, junto con la descomposición. Entonces, por eso es que si ustedes se dan cuenta, aquí es lo mínimo que tenemos que recordar de Derecho Penal. Esta otra parte de la teoría del delito, de la división entre delitos instantáneos, permanentes, como les digo, es materia de Derecho Penal 2 en la universidad y es lo mínimo que necesitamos acordarnos para resolver casos. Y hemos recordado teoría del delito un poco, no un poco, muy a lo superficial, pero yo creo que nos sirve. Y lo que no hemos entrado para nada es recordar descomposición de tipo penal y eso lo podemos hacer también. ¿Se dan cuenta? Así está estructurada la evaluación. Es como si ustedes quieren conocimientos escalonados, ¿no? De decir, todo esto se usa. No son preguntas para nada como a veces uno estila así históricas, a ver qué se acuerdan de este tema. O sea, todas las respuestas a estas preguntas tienen una finalidad y aplicación práctica en el procedimiento, chicos. ¿Ok? ¿Qué les parece? Si están de acuerdo conmigo y cómo hemos llevado esto, pues podríamos cerrar la evaluación. No sé si tienen alguna duda, tomando en cuenta esto que les digo, ¿no? Lo que nos falta lo podemos ver después. No sé si tienen duda en otros aspectos. Nada, doctora. Ok, David, gracias. El David, el único me ha dado bola. Los demás vamos a asumir que estamos bien. ¿Sí? Ya moriremos en el camino. Porque como ustedes saben, esto tiene que ser de dos vías, ¿no ve? La cosa es que ustedes también puedan también acordarse y así puedan precisar. Entonces, habríamos terminado con el tema de la evaluación y lo que vamos a ver, queridos chicos, primero es precisamente yo lo que les comentaba como derechos y garantías del proceso penal. Yo quiero tener la presentación así para modo de verlos, ¿no? Cuando me están hablando, pero si les parece pequeñita, la pongo, avísenme eso, la pongo, bueno, nuestra única opción sería así, digamos. Si eso ayuda un poquito a su lectura, pues la tenemos así. Mm, ¿Está mejor así o Sí, está la bien, pueden ver? ahorita se ve. Ok, Se ve, doctora, muy bien. ok. Obviamente, todo lo que avancemos, queridos chicos, todo lo que tengamos como diapositivas, ustedes seguro ya han visto en el aula, si no han curioseado, están las diapositivas, van a estar también por obviamente los temas que vienen a futuro. Yo les pongo siempre documentos complementarios justo debajo del tema. Estos son documentos adicionales que ustedes siempre pueden revisar. Si quieren profundizar, si quieren curiosear un poquito más sobre lo que estamos discutiendo, ¿no? Esto yo lo pongo de forma totalmente opcional porque ustedes saben que tenemos criterios de evaluación ya escritos en el plan, ¿no? Y que obviamente ya tendríamos que estar cumpliendo alguno de ellos, ¿no? Pero nos vamos a dar de respiro hoy día, digamos más, y ya nos vamos a empezar vamos a empezar la próxima semana ya a hacer trabajos, ¿no? O sea, o cumplir con estos criterios de evaluación que están. ¿Ya? Pero a lo que me voy es que ustedes, para hablar de la mecánica de la clase, para que ustedes estén tranquilos con esto y tomen también sus previsiones, la idea es que todos los temas que se discutan, ustedes van a tener un apoyo, como lo ven ahorita, ¿no? De una diapositiva, tal vez de un documento, dependiendo el tema. Lógicamente esto va a estar en plataforma. Lo más importante que necesitemos recordar de un tema
yo obviamente lo vamos a discutir en clase, el resto ya es complementario. Y lógicamente ya a manera de cuando estemos preparándonos para el parcial, si ustedes quieren también, a mí me parece útil trabajar con un cuestionario previo. Me refiero a concentrarnos, digamos, en algunas preguntas para que realmente prioricemos conocimientos, chicos. La verdad es que yo prefiero que ustedes avancen en la materia o salgan de la materia con, no sé, pues con unas 10 cosas firmes que haber visto 60 y no se acuerdan dos, ¿no ve? Entonces, eso es lo que, la visión que yo tengo de la cátedra, chicos, y es lo que de esa forma está estructurada. Hay diapositivas, muchas de ellas que ustedes van a ver con mucho contenido. Esto evidentemente es lógico que no es la forma más didáctica correcta para hablar, pero ¿saben qué es el problema con esta materia y precisamente cómo está estructurada? Es que tiene como prevista todo el código, hablar de todo el código de procedimiento penal. O sea, sería bueno que como ustedes hubieran pasado derecho procesal penal antes y han avanzado hasta cautelares antes de juicio, por ejemplo, sería bueno que esta materia abarque solo juicio y nos pongamos a discutir eso. Así sería un poquito mejor priorizar, pero repasan nuevamente todo y además tiene un enfoque diferente de todo el procedimiento. Entiendo que eso ha debido ser el objetivo, ¿no? Del plan. Entonces, es demasiada materia, es muchísima materia. Entonces, en algunos casos, ustedes van a ver en su mayoría, yo he optado por tener la mayor cantidad de información del código. ¿Para qué? Para que ustedes, o sea, para que en clase, chicos, nosotros podamos discutir qué dice, qué se entiende en esta parte del código. ¿Se dan cuenta? Una de las falencias o una de las complejidades, complicaciones que más o menos tiene un estudiante al estudiar procedimiento penal es que a veces uno abre el código y realmente, pucha, no entiende lo que quiere decir un párrafo. ¿No? O sea, o tiene muchas ideas y al final de cuentas no está seguro de lo que se está entendiendo o de lo que uno interpreta más que todo está bien o mal. Y eso genera de prepo confusión, falta de seguridad. Entonces, lo que yo opto en esta materia por la cantidad de contenido que tenemos que discutir de forma específica que está en el plan, porque ni siquiera es que no está, sino que está de forma específica todo el código de procedimiento penal en el plan es que ustedes tengan una relación con todo ello. A lo que me refiero es que ustedes vean en pantalla y digan, pero ¿y qué significa esa palabra, no? ¿O a qué se refiere? Y listo, y discutamos. Eso nos va a ayudar mucho más a tener una visión amplia y crítica del código. De que yo ponga una diapositiva con 3 cosas y les diga lo más importante y listo, ustedes tengan que, pucha, se ubican, priorizar eso. Creo que eso se puede hacer en los cursos siguientes con mucha jurisprudencia y demás cosas. Esa es la idea. Entonces, si alguno de ustedes se ve preocupado porque hay mucho contenido o está lo mismo que el código en muchas cosas, es la idea, queridos chicos, es el objetivo, precisamente para tratar de cubrir la expectativa del plan o el objetivo que tiene el plan y porque yo también concuerdo, como les digo, en que es la única posibilidad, creo yo, de acercarnos a que ustedes puedan llegar a tener una visión completa del código y que no sean ajenos a las partes. Tal vez no seamos capísimos en todas, pero vamos a hablar de cada una de esas partes y ustedes van a tener una idea. Y eso es lo importante. ¿Hay alguna duda sobre esto antes de empezar ya materia? No, ninguna, doctorita. Ok, Jovi. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, una de las... bueno, otro de los problemas que vamos a tener, y depende mucho de su fuerza, es que la verdad sí sería adecuado tener un descanso, ¿no? Un descanso ahí, darnos un aire. Yo generalmente opto porque sea, no sé cómo si vale la palabra orgánico este tema, o sea, me refiero a que veamos cómo estamos, a veces uno está discutiendo cosas y no vale la pena parar, por eso es que yo no pongo un descanso establecido o preestablecido, y si ustedes están de acuerdo con esa mi visión, yo sí les pediría que tranquilamente me puedan, algunos de ustedes comentar un ratito, decir, podemos darnos un break un ratito, no sé, si yo no estoy pudiendo medir, si ustedes están cansados porque es difícil, no los veo, ¿no? O sea, no tengo idea si están durmiendo ahí atrás o si están haciendo su mayor esfuerzo. Entonces, creo que es la única forma de regularnos.
¿Me entienden? No sé si me entienden, también por mi lado, ¿no? O sea, como yo no sé cómo está la gente, también a veces el decir, bueno, ahora nos damos 10 minutos, o sea, y la gente ni está, ¿no? O sea, puede pasar de todo. Entonces, generalmente la idea es que tratamos así titánicamente de llevar a clase de corrido, obviamente siempre de una manera no muy pesada, ¿no ve? Y ustedes, por favor, yo les pido que tengan toda la confianza del mundo de avisarme, de decirme en qué andan, preguntarme y obviamente si está muy fuerte o está muy pesado, darme esa información y así podemos decidir lo que es mejor para todos. ¿Ya? ¿Estamos bien en eso? ¿Qué les parece? Sí, doctora, me parece una gran idea. Súper, doctora. Sí, doctorita. Ok, queridos chicos. Ya, entonces agradezco y les pido mucha fuerza también. A veces sé que es un horario complicado, pero lo vamos a lograr, van a ver. Entonces, uno de los principales temas o el primer tema que es realmente muy importante que ustedes manejen en el procedimiento penal, chicos, es el tema de derechos y garantías. Y yo necesito, y yo creo, o sea, no creo, estoy totalmente segura que es vital el conocimiento de esto y no solo al nivel clásico, no solo al nivel clásico, me refiero al conocimiento que a veces uno tiene, ¿no? Ah, presunción de inocencia, sí, pues es que no eres culpable, ¿no? Hasta no te pueden sentenciar hasta que no te prueben, ¿no? O sea, ese conocimiento, esa a veces ese acercamiento o esa información que tenemos a veces de diferentes garantías o derechos requiere mucha mayor especialización. Tal vez la tienen, no me refiero a que sea insuficiente. No me entiendo mal, pero me refiero a que realmente tiene que ser muy, muy especializada. Es muy diferente como ustedes van a ver el distinguir las implicaciones de un derecho, de una garantía, que simplemente referirnos a lo que generalmente o en su generalidad se puede entender. Y esto tiene repercusiones en el procedimiento. Por ejemplo, si ustedes al plantear una apelación, no imagínense una apelación o una cautelar, que creo que no han visto recursos ustedes, ¿no? Pero sería una incidental, ¿no ve? En una operación incidental, por ejemplo, si no tenemos una descripción correcta de agravios, me refiero a dominar bien y saber bien a qué exactamente me refiero con debido proceso, a qué exactamente o qué implica exactamente un non bis in idem. Si no tengo esto claro, no voy a poder presentar, hacer una defensa correcta o no solamente como abogado defensor, como juez, como vocal, como fiscal, tampoco vas a poder hacer algo correcto al responder esta apelación, al adherirte, no adherirte, o sea, guarda mucha relación, chicos. Y esto viene porque obviamente voy a pasarme acá, porque, y ahorita volvemos en las otras, ¿ya? Porque esto responde a que el proceso penal en realidad está basado en un diseño constitucional. ¿Sí? Eh, no, va mucho más allá de lo que generalmente se afirman en todas las materias, ¿no? En todas las materias, desde primer año nosotros escuchamos de que hay el ordenamiento jurídico superior a la Constitución, todo tiene que estar conforme a la Constitución, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? Es como nuestro libro de mesa, ¿no? Está bien, como la Biblia, es cierto, pero realmente donde es muy práctico y la relación realmente es inmediata, es en el derecho penal. Y precisamente ¿por qué? Por todo lo que habíamos recordado antes, ¿no ve? Por la forma en la que es el derecho penal, por la especialidad, por el tema de que es un tema, es una materia de última ratio, por todo esto, lógicamente tenía que tener una mayor preocupación en el ámbito constitucional. Obviamente, si se dan cuenta, a mayor peligro o en riesgo, puesta en riesgo de tus derechos y garantías, obviamente se tiene que discutir siempre una mayor protección o un marco normativo. Si se dan cuenta, va por ahí. Entonces, lo que yo les planteo es que realmente una visión correcta de un proceso penal parte por entender que estamos ante un diseño constitucional que es la estructura de un proceso. Básicamente parte de entender que este proceso penal, incluso muchos autores hasta han llegado a llamarlo, como les pongo acá, para que se acuerden, como si fuera un derecho constitucional reformulado. O sea, hay varios autores ustedes que pueden revisar y es tan determinante la aplicación del derecho constitucional en el ejercicio o en la aplicación, ¿no? Lo que es el derecho procesal penal, que
que muchos dicen debería llamarse, incluso podría llamarse derecho constitucional reformulado, ni siquiera que se llame penal. ¿Se dan cuenta la connotación? O sea, realmente uno dice, pero tampoco, ¿no? O sea, estamos pasándonos a otra materia. A ese nivel llega la interrelación entre derechos y garantías. Entonces, por eso es que es importante. A ver, primero con este gráfico. Por eso es importante que ustedes entiendan de qué forma práctica importa el tema constitucional. ¿Sí? Eh, ustedes pueden imaginarse el proceso, y seguro ya lo han discutido más de una vez, como si fuera, yo que sé, como una cuerdita, si quieren una balanza. La cuestión que hay, que pueden estar jalando de los dos extremos. Por un lado va a estar el tema de la eficacia del proceso. Nos referimos, como ustedes pueden ver en la flechita, es decir, ese interés público que existe para perseguir delitos, ¿verdad? La eficacia del derecho penal, o sea, por algo existe el derecho penal, ¿no ve? Como hemos hablado, es evidente para resolver un conflicto, pero existe precisamente también para sancionar, para perseguir a personas que han incumplido esto, ¿no? Perdón. Entonces, por un lado está esa preocupación, obviamente del Estado, ¿no? El Estado es el que le hemos concedido este poder punitivo, es el que ejerce y él tiene que, él es el que nos propone esta su forma, su plan de juego para poder aplicar derecho penal. Eso es proceso penal, ¿no ve? Entonces, en esto, el Estado se da cuenta de que, por un lado, está este tema de eficacia, ¿no? O sea, jalando, la eficacia está jalando, por un lado, diciendo, yo necesito aplicar esto, necesito normas duras, necesito normas inmediatas, necesito que prevalezca el interés social versus el individual, porque así nomás yo puedo perseguir delitos. O sea, mientras menos garantías le des a una persona, más rápido vamos a lograr que entre a la cárcel el culpable, ¿no? Mientras más estrictas sean las formas de averiguación de la verdad, tenemos más chance de obviamente resolver el problema. Eso dice de eficacia. Eso es como que va jalando a su lado. Por otro lado, tenemos el tema de las garantías de por sí, de los derechos, ¿no? Del respeto a estos derechos y garantías. Que obviamente para ellos, para este lado, lo que importa más es un interés individual, ¿no? O sea, es el respeto por estos derechos y garantías. Entonces, el interés individual no puede estar por debajo del colectivo. Entonces, por su lado también dicen, no, o sea, no puede haber un procedimiento penal aquí a rajatabla, no arbitrario. Tiene que haber siempre, todo lo que se hace tiene que estar en el marco de este respeto al ser humano, aunque sea individual, aunque perdamos, pucha, perdamos como pasa, ¿no ve? Aunque de nuevo pues esté el asesino serial en la calle, ni modo, porque hemos respetado el hecho de que realmente no había riesgo de fuga y obstaculización. Entonces, el interés colectivo de la sociedad que necesitaba que esta persona esté cerrada como sea, no es más importante que su respeto a a la propia persona como asesino, que no tiene por qué ser metida como a detención preventiva si es que no se cumplen los requisitos. No, ni modo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es el otro extremo de la cuerda, si ustedes quieren. Entonces, este jala y suelta es la característica neta de nuestro procedimiento penal. El procedimiento penal, ustedes van a ver, en muchas figuras está estructurado así, entre que gana el tema de las garantías y entonces como que hay que cumplir 20,000 cosas para hacer algo, por ejemplo, o para obtener una prueba, aunque sea por más obvia que sea la participación del delincuente, por más obvia que parezca la verdad, digamos. Y por otro lado, vamos a ver que hay figuras que realmente dicen, bueno, se va a violentar su derecho a la privacidad, pero es porque tenemos otro interés. Y se crean y las figuras van evolucionando en pro de la eficacia, por ejemplo, ¿no? Es por eso que ustedes van a ir adquiriendo y seguro ya tienen algunas opiniones críticas sobre anteriores reformas. ¿No? Entonces, ¿qué quería la anterior norma? ¿Qué quiere la 004, por ejemplo? La 004 es una muestra de realmente que está ganando el tema de la eficacia, digamos, supuestamente, ¿no? Digo en esencia, ¿no? Como objetivo. No digo que lo logre, menos aún creo que es evidente que no lo hizo, pero me refiero a la esencia, ¿no? Ve al objetivo, de decir, no, no, a ver, corruptos, le vamos a negar todo, ¿no? O sea, le negamos esto,
pero ucha, no es pues legal si es igual ser humano, no me importa, ¿no? Porque es corrupto. Entonces, yo emito esta normativa. Entonces, todas estas muestras que se ven muchos más, se tornan mucho más evidentes, vuelven a estar bajo una mesa de discusión en ámbitos académicos y demás, pasa con las modificaciones de normas, ¿no? Que son siempre el punto clave, ¿no? Para poder de nuevo retomar esto. Entonces, todo este tema de garantías y derechos, quiero queridos chicos, les propongo que ustedes lo vean, tengan una nueva amplitud, una nueva responsabilidad, una visión más responsable de lo que ustedes tienen que llegar a conocer como derechos y garantías. Que realmente cuando hablemos de un derecho y garantía no tengamos más que 3 palabras y no sepamos en qué más puede afectar. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, para tener esto, generalmente es bueno empezar a hablar de la diferencia que puede haber entre un derecho, un principio y una garantía. ¿Sí? Porque no es lo mismo hablar de los tres, aunque nuestra legislación, ustedes van a ver que ha empezado a hacer unos líos al respecto. Y entonces, básicamente, ¿en qué estamos ahora, chicos? En que va a depender si de la jurisprudencia existente, del derecho de que tú estés, que te preocupe, de la garantía que tú quieras estudiar, va a depender qué dice la jurisprudencia actualmente o cómo se refiere a ese derecho o como garantía o a ese principio la jurisprudencia para poder saber si ustedes están y si estamos aplicando o hablando de forma correcta. A eso hemos llegado. ¿Me entienden? Eso yo quisiera que ustedes me entiendan. Se puede existir una nominación, digamos, doctrinal de estos temas, conceptos, nociones generales, pero ya en juzgados, en cancha, el único marco que les puede regular con actualidad, si ustedes quieren, es la jurisprudencia existente. Entonces, nuevamente, como jamás me cansaré de decirles, el manejo de la jurisprudencia que tenga un abogado penalista es más que vital. ¿Sí? Es como decirte, si tú no conoces jurisprudencia o no estás al tanto de jurisprudencia penal, es como si no tuvieras código o si no supieras leerlo. A ese nivel yo me animaría a decirles que tiene repercusiones. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no se trata ahorita de ahora estudiaremos qué significa derecho, qué significa principio, de dónde viene etimológicamente, no, sino simplemente yo les pongo estas 3 acepciones que son consideradas aceptadas de forma universal, si ustedes quieren, para que esto les pueda otorgar una posibilidad de visión crítica acerca de cómo Bolivia está regulando y entendiendo esto. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué importa mi visión? No ve al final si la jurisprudencia dice que desde mañana ya no se llama principio de legalidad, se llama garantía, estoy resignado, ¿no? En la aplicación práctica, lógicamente, estamos condicionados por esto, chicos, pero el no conocer o el no tener un fundamento previo de cómo realmente deberían ser las cosas, pucha, nos quita mucho margen de discusión y crecimiento, si se dan cuenta, ¿no ve? Es como que cuando alguno le dice, sí te cuento que desde hoy 2 más 2 es 5, y tú dices, ah, ya bueno, y obviamente lo vas a decir más fácil, uno porque no te interesa, lógicamente, pero generalmente porque vas a decir, bueno, la persona que me ha dicho sabrá, y sinceramente nunca he entendido muy bien el tema del 2 más 2, ¿no? Al final también creo que era así desde el principio y punto, ¿se dan cuenta? Por eso es importante siempre preguntarnos la razón y el objetivo que persiguen las figuras, ¿no? Y en derecho sobra decirles, ¿no ve? Que lógicamente hasta el significado que tienen las palabras nos es relevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes podrían coincidir o no conmigo en que primero podría existir un derecho. Ese derecho que es el que conocemos como subjetivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de derecho penal subjetivo? Ahí decíamos que esa era esa facultad, ¿no? Del poder del Estado de ejercer, bla, bla, bla. Este derecho no llega a ser penal, si ustedes quieren, es su antecedente de este derecho penal subjetivo, pero obviamente sigue siendo una facultad, por eso es una erga omnes, ¿no? Es algo totalmente perteneciente al ser humano por ser humano, por ser como es. Es algo que supuestamente es una atribución,
una facultad, sí puede ser que se le reconoce a un ser humano por ser humano, como les digo, así como decir, yo tengo derecho a vivir, ¿no? Ah, sí, tú tienes derecho. Ese es un derecho subjetivo, ¿sí? Y eso es lo que supuestamente la mayoría de los autores dice existe desde un principio, ¿no? Y después esto, imagínense que puede ser que nos reunimos muchos y decimos, cierto, yo también tengo derecho a la vida y tú, claro, yo también. Bueno, entonces pues vamos a afirmar que todo el mundo tiene derecho a la vida y se vuelve como un principio. Por eso es que el principio ya tiene una característica universal, ¿no? Como un consenso, derivado de un consenso, de un reconocimiento grupal. Entonces, este principio, si ustedes se dan cuenta, bien está basado en un reconocimiento previo de un derecho, ¿sí? Y se vuelve un principio, ¿no? Es como que, ah, ya, entonces vamos a hablar del principio a la vida, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene derecho a vivir, sí, todo el mundo. Ah, ya, entonces se vuelve más grande. Y por último, la garantía viene a ser un mecanismo, ¿no? Procesal más que todo, generalmente, no siempre, pero que trata de proteger este principio, porque si no se quedaría solamente en palabras, ¿no? O en todo caso sería muy fácil transgredir un principio si sobre todo no hay un castigo o algo al respecto. ¿Se dan cuenta? Entonces la garantía se crea como realmente un mecanismo procesal. Por eso ahí les pongo seguridades jurídico-institucionales, ¿no? Como para decir un ratito, a este principio hay que protegerlo. Entonces, si estamos hablando del principio a la vida, entonces yo voy a crear una garantía, por ejemplo, se puede llamar, digamos, el principio de la libertad, ¿ya? Entonces yo voy a crear, no sé, pues una garantía, una acción de locomoción, una acción a la libertad, que se podrá llamar, se ubican y de ahí nace el habeas corpus y demás. Entonces son garantías. Entonces, esta es lo que yo les comento como acciones que los conocemos ahora, que las conocemos ahora, son la mayor representación o muestra de la institucionalización de una garantía. Pero pueden haber garantías más chiquititas, no necesariamente institucionalizadas, ¿no? Entonces, que siguen en el ámbito meramente doctrinal, pero sí tienen repercusiones de protección, por eso se llaman garantías. Entonces, independientemente de qué garantía hablemos, lo que nos podemos quedar o me importa quedar de acuerdo a esta información es que realmente para ser correctos, el hablar de derecho, principio o garantía no es hablar de sinónimos. No son palabras que realmente no importen cómo las usen, ¿sí? Y esto puede tener, y como les digo, trae complicaciones y consecuencias. Y después acordarnos, si a ustedes también les parece lógica la consecución que yo les presentaba, o sea, la relación, ¿no? Como les decía, primero nace el derecho, después se vuelve principio y por último se crea una garantía para protección del principio. Pues eso también es algo con lo que nos podemos quedar como un orden, ¿no? Un orden previo. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Han empezado a escuchar un sonidito raro ustedes? ¿Alguien está vivo? También, doctora. Sí, pero debe ser del micrófono de alguien que está encendido, porque igual escucho ese sonido. ¿Sí no ve? Con una viborita bebé, ¿no? A ver. Se escucha Algo así. bajito, doctora. Ay, perdón, se me cortó esta cuestión. ¿Qué decían? En nada, doctora, no está encendido el micrófono de nadie. Ah, no sé qué me hablaron hace un ratito y no les logré escuchar porque ya estaba desconectado esto. No sé qué me han dicho después de lo que yo dije. Pero bueno, a ver, tratemos. Si es muy molestoso, pues me avisan. A ver, vamos a tratar de hacer algo. ¿Ahorita me escuchan bien? Sí, doctorita, se le escucha. Sí, Ok. doctora. Entonces, eso es con lo que nos podemos, o sea, hasta ahora podríamos manejar, ¿sí? La existencia de estas tres palabras y su diferenciación, ¿ok? En las próximas diapositivas, lo que yo les he puesto es para que tengan una visión, si se puede, un poquito más
visual, no, pues nada que ver, ¿no? Más ordenadita, si ustedes quieren, de cómo están establecidas estas garantías y principios en nuestra Constitución. Y ustedes van a poder ver incluso que desde ahí ya se evidencia una confusión. Miren, a ver, podemos empezar con principios, sí. Le pondremos nomás aquí arribita. Esperen, a ver, voy a tratar de hacer una prueba de algo. A ver, no, sigue sonando eso. Pienso que soy yo, che. Bueno, chicos, avísenme si realmente es molestoso. Puedo buscar otros audífonos. Si no les molesta o no es muy fuerte, seguimos. No, doctora, no es muy fuerte. Chicos, ¿me estaban escuchando o no me escucharon nada al final? ¿O hasta dónde escucharon? No se escuchaba nada, doctora. Solo dijo Nada, seguimos y doctora. se cortó. Cuando dijo de los audífonos, doctorita, de ella no se le escuchó nada de nada. ¿Cómo que hace rato estoy hablando como solita, como mensa en el cuadro? Sí, solita. Estaba silencioso el micrófono, doctora. ¿Y ustedes bien alegres ahí? No, Pensábamos que había ido a buscar otros audífonos, doctora. Ya, sí, claro. Lo que pasa es que han dicho, me vale. ¿Cómo pues yo solita hablando? O sea, tal vez, doctorita. Tal vez, doctorita, es su señal también, internet, y que no le permite que se le escuche o algo. te cuento que la señal parece que está bien. El tema son los audífonos. Em, a ver, vamos a estar atentos si se corta. Lo que sí les pido, no me dejen, ¿no? O sea, si ven que está algo en la pantalla y yo no he dicho nada, háblenme. Está bien, doctorita. ¿Ya? No sean así. Ahora espérenme de verdad un ratito. Voy a poner acá los otros por si acaso se vuelve a cortar.
Ok, ¿estamos bien? ¿Se me escucha bien? Sí, doctorita. Ya. A ver, entonces, no sé si entiendo que esta última diapositiva que estoy mostrando en pantallita, nadie entendió lo que estaba hablando. ¿No se me escuchó nada de esta diapositiva? No, Nada de doctora. nada. Todavía no está presentando. Recién está presentando la pantalla. Sí, esta, de acá no escucharon nada, ¿no? No, 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 doctora. doctora. Ok. Entonces, lo que yo les decía, a ver, em, para que ustedes tengan una idea de realmente qué principios hay, realmente cuáles importan, cómo está estructurado, ¿no? Y no tengamos esa visión clásica, les decía, de hablar, cuando le preguntan a un abogado, dicen, sí, ¿y cómo es eso de los principios, las garantías? Y uno dice, ah, sí, pues están ahí en la Constitución. Y es que uno tiene derecho a la vida, tiene derecho al trabajo, así. Y como que empezamos a hablar de los derechos y en realidad no es lo mismo hablar se dan cuenta que no es lo mismo hablar de principios, de garantías. Entonces, eso es lo que no podemos hacer, y menos a esta altura, al discutir procesal penal. ¿Ya? Entonces, por eso es esta la idea de la diapositiva, que ustedes por lo menos visualmente digan, ah, había habido esta clase de principios en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal como principios, así se denominan. O sea, mal o bien, que podemos estar de acuerdo o no, pero se denominan así. Entonces, eso es lo que pretenden estas dos diapositivas. Obviamente, en cuanto a principios y la que viene después, en cuanto a garantías, ¿sí? Entonces, ya en cuanto a principios, podemos ver que estos pueden responder a tres grandes grupos. Por decirles, acá tenemos todo lo que es justicia en general, ¿sí? Toda esta primera columnita que les estoy pintando. Obviamente no se llama así, ¿no? No se llama en general, ¿no? Pero es una forma de, como les digo, agruparlos y decir, esto está referido a todo lo que es, cómo debería ser la justicia, ¿no? Así en un mundo ideal, ¿no? De la constitución política. ¿Qué debería hacer? ¿Qué características debería poseer? Después hay un segundo grupo, digamos, más específico que ya habla de jurisdicción. Ustedes siempre tienen que recordar, ¿no ve qué significa jurisdicción? Y esto es la jurisdicción ordinaria. ¿A qué me refiero con jurisdicción ordinaria? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando, querido Hernán, cuando hablo de jurisdicción ordinaria? ¿A qué me refiero? Doctora, buenas noches. Nos estaremos refiriendo por la ley de jurisdicción de que ellos pueden definir castigos en algunos delitos, pero no en todos. ¿Quiénes ellos? La comunidad en sí o los, ¿qué se llama? Los malcus, decidir castigos para los que han cometido algún delito, pero dentro de sus atribuciones, no en todos, porque ellos no podrían juzgar delitos de impuestos, delitos de asesinato, después delitos contra el Estado. Ya. Tú te estás refiriendo a la jurisdicción indígena originario campesina, ¿no? Sí. Claro, esta más bien es precisamente la jurisdicción que no vamos a entrar, no nos va a importar mucho, obviamente la vamos a ver porque forma parte me refiero, vamos a ver una sentencia interesante que explica todo esto, ¿no? Lo del deslinde, pero hasta ahí vamos a llegar. Pero precisamente no es una jurisdicción ordinaria, es precisamente un ejemplo de lo que no es jurisdicción ordinaria, ¿te das cuenta? Por eso, ¿qué es jurisdicción ordinaria? ¿O a qué nos estamos refiriendo? Cuando alguien dice, estos son los principios de la jurisdicción ordinaria. O sea, ¿quiénes ejercen jurisdicción ordinaria? ¿O qué es? ¿Quién se ubica? ¿Cómo está establecida la jurisdicción en Bolivia? Doctora. Por competencia. Marquito, y que sí, una forma de ordenar esa competencia, pero ¿qué clases de jurisdicciones hay? Marco. A ver, cuando estamos hablando de jurisdicción ordinaria, tenemos que recordar que es parte del órgano judicial, ¿sí? Y cuando vamos a especificar
Dentro de las jurisdicciones, ¿qué clase de jurisdicciones hay? Tenemos la jurisdicción agroambiental, las jurisdicciones especializadas, ¿sí? Y también la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿verdad? Exacto. ¿Te das cuenta, Hernán? O sea, no estamos hablando de la materia de jurisdicción o sea, me refiero al ejercicio de jurisdicción, que tú tienes razón, obviamente va a ser por competencia. Si no, ahorita yo les preguntaba, ¿qué clase de jurisdicción vamos a discutir? Nosotros estamos estudiando lo que es más importante digamos, lo que es más común, si ustedes quieren en mayor porcentaje, quito lo de importante, es el tema de jurisdicción ordinaria. Por eso les preguntaba, o sea, ¿qué es entonces, no? Porque cuidado tengamos dudas de qué estamos haciendo. Entonces, acuérdense que en la Constitución está este tema de jurisdicción. Ay, pensé que lo estaba mostrando. Entonces, de ahí tú puedes reforzar o pueden recordar este tema, chicos. Aquí está en la Constitución Política del Estado, tenemos, o sea, específicamente nos dice qué es la jurisdicción. Aquí, si ustedes pueden leer artículo 179, la función judicial es única, ¿no? La jurisdicción ordinaria se ejerce. Yo les preguntaba, ¿por quiénes se ejerce? ¿No? Entonces Marco nos daba una visión todavía más general del tema, ¿está bien? Nos decía, nos ha hablado de las otras jurisdicciones, nos ha dicho, no, hay jurisdicción agroambiental, ¿no? Nos dice. Y es totalmente correcto, es una jurisdicción específica, ¿no? Y la otra jurisdicción que tenemos es la que nos hablaba Hernán, ¿no ve? La jurisdicción indígena originario campesina. Y la que nosotros vamos a estudiar y nos importa más, como les digo, nos importa más porque es más común, más grande, más, ¿no? Es la jurisdicción ordinaria. Entonces, al hablar de jurisdicción ordinaria, nos estamos refiriendo, claro que sí, al ejercicio de jurisdicción mediante competencia, está bien, pero ¿por quiénes? O sea, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quiénes vamos a discutir o vamos a ver sus funciones y atribuciones? Van a ser del Tribunal Supremo, tribunales departamentales, sentencia y jueces. Y esto obviamente también resulta ser la estructura de todo nuestro, precisamente porque deviene de esta definición de jurisdicción ordinaria, pues representa la estructura de todo lo que dice, ha querido resumir, entiendo Marquito, como órgano judicial. Entonces, cuando estemos hablando o estamos hablando de jurisdicción en la diapositiva ordinaria, ustedes tienen que tener en mente, así de simple y así de tácito, tribunales, Tribunal Supremo, ¿no? Tribunales de sentencia, jueces. Estas personas, toda esta organización, está regido por estos principios, está regida por estos principios. ¿Ya? Y eso también tiene una relevancia incluso procesal, chicos, porque una cosa es diferente decir, claro, uno los ve de forma muy general estos principios, pero es diferente cuando uno dice un ratito, tú como tribunal de sentencia, independientemente de lo que diga el Código Procedimiento Penal, incluso desde la Constitución, estás obligado, digamos, a garantizar, por ejemplo, el tema de la inmediatez. O sea, nos ayuda, ¿me entienden? Es como recordar que un paraguas viene desde muy arriba este tema. Entonces, eso es jurisdicción ordinaria, principios, y estos son los principios procesales. Entonces, la Constitución, a partir de 180, nos va a dar principios más de carácter procesal y nos va a recordar que tiene que tener un procedimiento. ¿Ok? Después tenemos el 225, que son otro conjunto de principios que caracterizan al Ministerio Público. Y esto nosotros también vamos a verlo, pero como que al final del semestre, ¿no? Para discutir la 260. La 260 es la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver totalmente a detalle todos estos principios que son bien importantes para el propio ejercicio, ¿no? Del Ministerio Público. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ay, perdón, vamos a ver después. Permítame un ratito. Ok. Y por último, yo les pongo si se dan cuenta, les pongo esta columnita, que ya no estamos hablando de constitución política, ¿no? ¿Me escuchan, verdad? ¿No hay ningún problema? Que me moví. Sí, se la escucha, doctorita. Gracias, John. Si se dan cuenta acá, es Código del Procedimiento Penal, no es CPP, no es CPE. Entonces, yo les pongo a esta última columnita para que también se den cuenta que en el Código del Procedimiento Penal
De prepo sí ya hay un problema entre más o menos utilizar al principio como sinónimo de garantía, pero bueno, al margen, sea como sea, digamos que podamos interpretar esto, sí también tiene, ¿no? Estos principios específicos. Entonces, como conclusión de este planteamiento, chicos, podemos decir que obviamente la Constitución política es el principal ordenamiento en el que se están consignando o sea, consigna de forma específica principios. O sea, hay principios constitucionales y estos principios constitucionales responden a grupos, ¿no? Eh, Como estamos viendo, ¿no? O sea, nos preocupa la justicia, ya entonces vamos a crear principios para la justicia. Ahora, pero también específicamente la ordinaria debería tener estas cosas. Ah, ya, ok, entonces vamos a hablar de jurisdicción ordinaria. Ahora, obviamente, si se dan cuenta, aquí tenemos gratuidad y aquí tenemos gratuidad, ¿no ve? O sea, aquí tenemos publicidad y también tenemos publicidad. Entonces, se dan cuenta, no es que tampoco son principios excluyentes, muchos de ellos se repiten, pero es diferente tener esta visión. Entonces, les decía, ustedes tienen todo el respaldo jurídico para sostener que hay distintos grupos de principios en la Constitución política que obedecen a distintos objetivos, lógicamente. Pueden coincidir entre ellos mismos, pero son característicos, como les digo, al grupo, ¿no? Por eso se los puede agrupar, lógicamente. Eso es la idea que yo quisiera que termine de esta diapositiva y que lógicamente adicionalmente a la Constitución política, el propio Código de Procedimiento Penal, que es nuestra materia principal, también al empezar, si ustedes se dan cuenta, a partir del 1 hasta el 13, también nos habla de principios, por eso les pongo slash, digamos, guioncito, no sé cómo se llama, barrita, garantías, porque también nos habla los pone como sinónimos. Como les digo, bien o mal, pero, o sea, existe. Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, muchos de estos principios, chicos, los vamos a ver de forma específica, más que todos los que están acá, ¿no? Porque son lo que más nos preocupa ahora como materia. No significa, lógicamente, que un procedimiento o un proceso penal esté exento de cumplir esto. Lógicamente, aquí estamos hablando de relaciones incluyentes. Todo lo que dice acá, todo lo que supuestamente la justicia en general tiene que cumplir, lógicamente, ¿no? Por un tema lógicamente de deducción, afecta a un proceso penal que viene a ser una pequeña parte de todo el mecanismo de justicia. ¿Me entienden? O sea, no se trata de que, no, esto es específico, entonces esto no más aplica si es que entra en confusión con esto, no. O sea, obviamente todo lo que es justicia en general va a condicionar a todo lo que es lo posterior. Lo mismo, todo lo que afirmemos en jurisdicción ordinaria, claro que es reclamable, claro que es observable a nivel del proceso penal, ¿no? Entonces, si tuvieran ustedes acá un principio, me imagino decir, si ustedes tienen, a ver, aquí el tema de eficiencia, y realmente esto tiene una connotación importante para ustedes por algún aspecto, ¿sí? Y ven que acá no está, como podemos ver acá que no está, no significa que no pueda ser aplicable un procedimiento penal, ¿no ve? Entonces, esta es la idea general. No sé si tienen alguna duda sobre alguno de estos conceptos. La mayoría de estos de la derecha, legitimidad, personalidad, toditos los vamos a ver de forma específica, porque eso obviamente es el objetivo de este tema, ¿sí? Pero, digamos, al margen, estos también los vamos a ver a su tiempo y vamos a ir hablando un poquito de ellos mientras avanzamos, porque es Ministerio Público. Entonces, básicamente mi pregunta sería si entre estas dos columnas hay alguna palabra que ustedes no puedan hacer o no tengan, no sé, no tengan idea de qué es o no la puedan relacionar. Porque sí, sobre estos principios no vamos a volver. Me duele la garganta. ¿Nada? Todos son... Sí, les escucho. Todo claro, doctora. Ok, David. Todos estos principios los hemos escuchado más de una vez, ¿no? Gratuidad, probidad, ¿no? Entonces, lógicamente, como les digo, se pueden aplicar a esto, ¿no? Lo que yo llamaría la atención de ustedes es este tema de verdad material, que ustedes van a ver de qué forma ha adquirido mayor importancia en el proceso, pero como obviamente ha adquirido mayor importancia actualmente, lo vamos a llegar a ver, lo vamos a llegar a discutir, ¿sí?
Entonces, lo mismo nos pasa a nivel de garantías. ¿Se acuerdan? Tiene el mismo objetivo esta diapositiva, que ustedes también visualmente puedan afirmar que, o sea, se puede afirmar que las garantías como tal, o sea, realmente figuras jurídicas que tienen esta denominación como garantías, también se pueden dividir en dos grandes grupos en la Constitución. Aquellas que están relacionadas al ámbito totalmente jurisdiccional y otras que son un UNITA, que es específica al órgano judicial, ¿no? Entonces, básicamente casi esta ni cuenta, ¿no? Pobrecita ahí solita. Entonces, y obviamente les vuelvo a copiar, si ustedes se dan cuenta, permítame retrocedo, esta columna, artículos 1 al 13 del Código del Procedimiento Penal, esto, ¿no ve? Es idéntico a esto, ¿no? Yo estoy citando los mismos artículos. ¿Por qué? Precisamente por esta dualidad, que no tiene un justificativo hasta ahora, ¿no? O sea, si ustedes abren el Código de Procedimiento Penal en estas páginas, ustedes van a ver que empieza hablando de garantías como título y después te da definiciones de principios. O sea, al final, ¿cuál es la relación entonces, no? O sea, un principio es una garantía siempre o es al revés. Entonces, es una confusión que puede tener algún rasgo más doctrinal que práctico, pero como les digo, al final dependemos mucho de la regulación del Tribunal Constitucional. Entonces, por esa razón yo se los vuelvo a pegar acá, porque también tenemos que recordar, siempre, o sea, no podemos olvidarnos que también el Código de Procedimiento Penal regula o establece garantías, ¿sí? Entonces, en conclusión, el Código de Procedimiento Penal, al empezar, nos va a hablar de principios y garantías, ¿no? Que, como les digo, podríamos entrar a discutir cuál es la palabra más adecuada o correcta, pero básicamente esto pierde importancia cuando vemos que el Tribunal Constitucional emite jurisprudencia ya poniéndoles o eligiendo alguno de estos nombres. Entonces, vuelvo a lo que les decía al empezar la clase. Va a ser muy importante que ustedes siempre estén al tanto de esta jurisprudencia para poder aplicar y utilizar de forma correcta, ya sea hablar de un principio de legitimidad o una garantía de legitimidad, hablar del principio de defensa material o hablar de la garantía de defensa material. Esto va a depender en parte y mucho, no en parte, mucho del Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, ¿no? Y lo que vamos a hacer nosotros en esta clase también es estudiar estas jurisprudencias, estas sentencias. Lógicamente, como ya tienen las diapositivas, ustedes pueden buscar estas sentencias. Lógicamente yo las tengo aquí, las partes importantes pegadas en las diapositivas, pero si alguien quiere realmente empezar a ver esto, puede adelantar en eso, ¿no? También. Entonces, básicamente las garantías, si no la contamos al órgano judicial, incluso podríamos decir que solamente son de carácter jurisdiccional, pero eso no sería correcto, ¿no? Realmente existe una garantía específica del órgano judicial reconocida como tal en el 178, ¿no? Que habla de la independencia judicial. Otra cosita más que no tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es una opinión personal. Entonces, en las garantías jurisdiccionales, lógicamente que están destinadas a administrar justicia, vamos a ver que si bien no tienen denominación expresa, que esa es una de sus principales características, ahí radica la importancia de que ustedes nunca más tengan una duda en cómo dominarlas. Básicamente, si ustedes buscan ahorita el 109 y del 109 al 123, no van a encontrar un nomen juris o no van a encontrar un subtítulo, como ustedes quieran llamarlo, digamos, de presunción de inocencia. O sea, son puros artículos sin distinciones y lo que obviamente hay que hacer y siempre tiene que estar totalmente claro es reconocer la garantía o reconocer el principio implícito. Perdón, por favor. ¿Se dan cuenta? Entonces, al reconocer este derecho o principio, sí se puede decir con toda razón y todo justificativo que del 109 o por lo menos en el rango del 109 al 123, sí existe la garantía de legalidad, la garantía de imprescriptibilidad, la garantía de tutela judicial y demás. Lo puedes decir porque se puede advertir, la puedes ubicar. Entonces, esto básicamente responde a que ustedes, como les decía, puedan ir y buscar en el me salí de todo, creo. Puedan agarrar y buscar el 109, como les decía, y decir cualquiera de estos después y
y preguntarte, ¿no? Por ejemplo, no sé, esto de 115, toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. ¿Esta es una garantía? ¿Es un principio? O no discutamos si es un principio de garantía, discutamos primero básicamente si ustedes pueden identificar qué garantía está acá. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. Por eso yo les pongo ahí que no son garantías con denominación expresa, ¿sí? Si ustedes, bueno, aquí, no sé, por ejemplo, ¿no? Los derechos y garantías solo podrán ser regulados por la ley. ¿Qué principio y qué garantía es? Que está mucho más evidente, ¿no? Se garantiza la presunción de inocencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es mucho más clásica. ¿A qué principio se refiere el artículo 116, parágrafo segundo? ¿A qué garantía se está refiriendo? ¿Cómo es Jovi? ¿A qué garantía se estará refiriendo? La Jovi está durmiendo ya. Legalidad, doctora. Legalidad, ¿no ve, David? Entonces, se dan cuenta, a eso se refiere con garantías no implícitas, ¿no? Entonces, nadie puede, por ejemplo, a eso se refiere con garantías implícitas. Ninguna persona puede ser condenada, ¿no ve? Esto se refiere a un debido proceso. Entonces, eso es lo que eso es lo que reconoce la Constitución política, como les digo, de forma, si bien no con nombre y apellido. Perdón, voy a tomar agüita. Ay, disculpen, se me seca la garganta. No con nombre y apellido, pero sí la tienen como una denominación. O sea, como la verdad, la palabra correcta es implícita, ¿no? Entonces, ahí quedamos en que la Constitución política del Estado es cierto que tiene principios divididos en grupos principales, valga la utilización de nuevo, y garantías. Ahora, si nosotros nos aferramos a un concepto de que estas garantías son mecanismos de protección, vamos a tener un problema, porque el código, como les digo, ya empieza no la Constitución, ya tiene estas ambigüedades que han sido, ya puestas en práctica, si ustedes quieren papel, con el Código Procesal Penal, ¿ya? Entonces, eso es lo que partamos con esa visión general. Después, aquí simplemente son anotaciones en los que ya hemos entrado un poquito, ¿no? Para darle la importancia o para que ustedes puedan tener esa visión de la importancia de las garantías. ¿Ok? Este cuadrito yo se los planteo así, no es un cuadro, así reconocido, o sea, simplemente es una forma o intención de clasificación que creo que puede ser útil y sirve para distinguir las garantías entre sí. Y eso les va dotando muchas veces o cada vez más de independencia, ¿se dan cuenta? El error en lo que no podemos caer es decir que, no sé, que nos preguntan sobre la garantía de legalidad o el principio, como ustedes quieran, y listo, ustedes creen que eso abarca pues todo. Dogmáticamente puede ser cierto porque lógicamente todo depende de la ley, responde a la ley, está bien, pero me refiero a que no va a abarcar otras garantías ya en la práctica, ¿me entienden? En la defensa, en la utilización de esto, de la denominación de estas garantías en memoriales, en audiencias, o sea, no va a ser suficiente que ustedes digan, sí, es que aquí no se respeta la legalidad. O sea, y ya, ok, pero ¿a qué se refiere, digamos? ¿Qué está pidiendo? ¿Cuál es la vulneración? ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso que yo les planteo que se pueda, y obviamente muchos autores también tienden a dividir las garantías más o menos por su esencia, por su objetivo. Y eso, como les digo, ayuda a que en la mente uno empiece realmente a respetarlas y a catalogarlas, si ustedes quieren, de forma independiente cada una con sus propias complejidades.
y no al revés, no en el otro proceso que tendemos todos los abogados, que sabemos que más o menos un paco puede hablar de cualquier garantía, ¿se dan cuenta? No es precisamente es la corriente en contrario, ¿no? De decir, realmente es muy específico hablar de culpabilidad, de proporcionalidad, no es lo mismo. No todo abarca, la legalidad no abarca el mundo, ¿no? Es diferente. Entonces, por eso yo les planteo este cuadro y les parece, yo sé que estamos cerquita al final, les planteo el objetivo del cuadro, más o menos lo que persigue y podemos dejar ahí, ¿ya? Para que no sigan muriendo, porque seguro que ya los tengo ahí más para allá que para acá, ¿no ve? Entonces, la idea, por ejemplo, es que podemos empezar a acordarnos de las garantías si las dividimos en sustantivas y en procesales. De aquí incluso viene la distinción que hacíamos de derecho sustantivo y derecho adjetivo, ¿no? Que acabamos de hablar hace ratito también y lo hemos recordado antes, ¿no? ¿Por qué es importante acordarnos de eso? Porque responden a la misma lógica. Es decir, ¿qué será sustantivo? O sea, ¿qué significa que una garantía sea sustantiva? ¿A qué se refiere, no ve? ¿O qué significaría que sea procesal? Procesal ya está más fácil, ¿no? Procesal uno dice, bueno, es que debe ser pues relacionadas al proceso, ¿no? Deben regular el proceso. Sí, estás totalmente en lo correcto. Y la sustantiva va a ser lo mismo que representa un derecho sustantivo antes como estudiábamos. Básicamente nos referimos que van a ser las relacionadas o las que estén destinadas a regular fundamentos de la aplicación de derecho penal, ¿no? Bases, no sé qué más, cómo poder. Van a estar referidos, por ejemplo, específicamente a la pena, al delito, al delincuente. Es el carácter abstracto, más abstracto del derecho penal, ¿sí? Entonces, eso es una materia sustantiva, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, las garantías que están destinadas o han sido creadas para defender esta parte, para explicar, para condicionar a cualquiera que quiera aplicar derecho penal sustantivo, ¿no? Para cualquiera que quiera aplicar esto, se han creado estas garantías que podrían estar relacionadas en este grupito de sustantivas precisamente porque van a estar destinadas a reglamentar o regular estas figuras. Perdón, estoy quedando sin voz. Ok, y ya se nos hizo y 11. Entonces, lo que yo les pido, por favor, es que puedan ver esto. Asumo que esto está ya subido a la plataforma, no me acuerdo. Voy a revisar ahorita. Y les pido que, por favor, le den un vistazo al cuadro para la siguiente clase, a modo que no empecemos desde cero. Y ya vamos a empezar a desarrollarlas, ¿sí? ¿Hay alguna consultita antes de terminar? Doctora, yo una solicitud. Porfa. Doctora, estoy viajando desde el lunes hasta el sábado a Cochabamba y quería pedirle permiso para las 2 clases de la otra semana, doctora. Ya presenté mi nota igual al doctor Dips. Ya, pues súper. Ponte al tanto en los videos, ahí tal vez puedas escucharlo, ¿eh? Sí, pero desde el lunes ya es presencial, doctora, por eso le pedía permiso. Tienes razón. Ah, no, has muerto nomás. Ah, mentira. Creo que qué bien que has presentado tu nota, ¿no? Porque creo que hay que hacer full control de eso, no sé cómo es el tema. Ok, no te preocupes. Coordinamos, vemos, querido David. Gracias, Ok, doctora. ¿por qué pues? ¿Alguna consulta? Cierto, ya nos vamos a ver, queridos chicos. Ya ni de dónde escapar, ya así de frente a frente. Eso es más divertido para mí, ¿sabían, no ve? Porque les puedo mirar así como, contestame. Ñaca, ñaca. Nos vamos a ver. Ok, listo chicos, si no hay otra consulta, los dejo entonces, que descansen y nos vemos la próxima clase. Asumo, como dice David, ya face to face, pero no sé, creo que sí ya entramos, no sé si esta materia. Voy a revisar ya. Nos vemos, queridos chicos, que descansen. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Chao, chicos. Doctora. Chao, Vi.